se silencia por el poder del nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dale fuerte, dale un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso, querida iglesia, para al que vive y al que reina, al alfa, al omega, al principio, al fin. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Esta preciosa epístola, la epístola de los Hebreos, sabes que no vamos a tener el autor. Es una epístola anónima. Los estudiosos de la Biblia se pensaban que era el apóstol Pablo porque es escrita en tiempo del apóstol Pablo, este hombre que revolucionó, el Medio Oriente, Asia y Europa, y a través del apóstol Pablo se edificaron muchas iglesias. El apóstol Pablo, que va a escribir aproximadamente un tercio del Nuevo Testamento. Pero sabes, yo me doy cuenta de esto porque el apóstol Pablo, una de las cosas que hizo es centrarse en Jesús. Él era perseguidor de la iglesia. Yo no sé si a ti te han perseguido por causa de la fe, por causa de Jesús. Dice la Biblia que él creía en Dios, pero de una forma equivocada, hasta que el mismo Jesús salió a su encuentro. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Amén. Que Jesús salga a nuestro encuentro. Amén. Porque ¿cuántas personas están convencidas? Pero ¿cuántos verdaderamente están convertidos? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Porque antes estábamos convencidos, ¿verdad? Creíamos en Jesús. Bueno, yo creía en un Jesús histórico, ¿verdad? Bueno, yo no vengo de una iglesia, yo no vengo de una familia cristiana ni religiosa. Pero bueno, ¿sabes? Siempre el Señor te envía personas, ¿verdad? Católicos, me envió mormones, testigos de Jehová. Cuando me convertí, ¿saben qué ocurrió? Los dos líderes principales de Leganés, de los testigos de Jehová, llegaron a mi casa. Y entonces me quisieron coger para los testigos de Jehová. Pero ¿sabes? Por eso es importante que todos los días vayas a la Biblia. Y que con un corazón sincero, porque una de las cosas que nos puede ocurrir es caer en el orgullo y en la soberbia. Y sabes, el Señor, una de las cosas que aborrece es al orgulloso y al soberbio. Un hombre estaba visitando a un tipo en un psiquiátrico y de repente salió un loco por allí y el hombre que estaba siendo visitado dijo lo siguiente: mira ese. Dice, ese está peor que yo. Porque sabes, el diablo te va a convencer de los pecados de tu hermano, pero el Espíritu Santo te convence de tus pecados. Amén. ¿Qué importa que el otro tipo esté peor que él? Igual están los dos en un manicomio, los dos están en un psiquiátrico. Entonces, una de las cosas que vamos a necesitar, mira que dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios: riquezas, honra y vida son la remuneración a la humildad y al temor del Señor. Y solamente si tenemos un corazón humilde para aprender, el Espíritu Santo nos va a enseñar. Amén. Y ahí llegaron, recuerdo, los líderes de los testigos de Jehová y me quisieron atrapar para su religión. Pero cuando tú crees en Dios, rápido el enemigo va a intentar desviarte, va a intentar sembrarte falsas doctrinas. Porque dice la palabra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, en la epístola de Timoteo, dice: cuidado, Timoteo, cuídate de los falsos profetas. Ahora, ¿cómo yo reconozco a un falso profeta, un falso maestro, una falsa iglesia? La Biblia dice claramente: por los frutos les conoceréis. Y lamentablemente, ¿verdad? A veces escuchamos malas noticias, cosas que manchan el Evangelio, y la verdad que nos da bastante tristeza porque, ¿sabes? Eso no solamente le afecta a ellos, sino también nos afecta a nosotros, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Uno es testigo y es luz allí donde Dios te sembró. Uno es luz en su casa. Uno es luz con sus familiares. Dice, nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Por los frutos, dice la palabra, vamos a conocer a los falsos profetas, maestros, pastores, etcétera, etcétera. Entonces, dice la palabra de Dios en este texto, mira que dice aquí: por lo tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Por qué? Porque la gente nos está mirando, tus familiares te están mirando,
tus vecinos te están mirando. Y no solamente ellos, sino la Biblia dice que hay muchos testigos que nos están observando desde el cielo. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en la epístola de los Hebreos, que hay ángeles que fueron enviados o que están alrededor tuyo, pero que no los vemos, ¿verdad? Y que han sido enviados para guardarte, protegerte y para ayudarte. ¿Sabes? Porque una de las cosas que yo me doy cuenta es que Dios, Él es soberano, Él tiene poder, pero cuando vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta que hay un mundo espiritual donde hay ángeles y donde también hay demonios que quieren hacerte la vida imposible, que te quieren amargar, que no quieren que conozcas a Jesucristo, que quieren apartarte de la bendición del Señor, de su herencia. Y dice la palabra de Dios, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Por eso, ¿sabes? Las personas que te ven a ti, claro, yo quiero decirte algo, ¿ok? Nadie es perfecto en esta vida. No busques perfección en tu hermano. No busques perfección en los pastores. Ahora, mira, Pablo decía algo, porque Pablo era tremendo. Pablo, una de las cosas que ocurrió con este hombre es que él no se casó. Él completamente se sembró en el evangelio. Él dijo, no, dice, yo no me voy a casar, me quiero evitar aflicciones, dijo el apóstol Pablo. Todos los que están aquí casados, ¿alguno ha sufrido aflicción por su esposo o su esposa? No levanten la mano, que a lo mejor que esta noche a lo mejor uno duerme en el salón y otro duerme en el... Entonces, el apóstol Pablo, él no se casó, él tenía un don, ¿ok? Que era el don de continencia. Y claro, por eso vemos que, porque en todo aquello que tú te centras, eso se termina multiplicando. Todo aquello que tú te centras se termina multiplicando. Ahora, mira, querida iglesia, panale miel. La Biblia dice, en este texto, dice lo siguiente. Dice, y despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, cada uno de los que está aquí está llevando un peso, está llevando un yugo. Todos de aquí tenemos un peso. ¿A qué se refiere el pastor? Todos de aquí tenemos responsabilidades, ¿verdad? Y conforme, mira que dice Mateo capítulo 25, conforme a tu capacidad es como se te da. A uno le dieron 5 talentos, a otro le dieron 2 talentos, a uno le dieron 1 talento, y conforme a su capacidad es que ellos recibieron. Lo que tú tienes el día de hoy es por la capacidad, por la responsabilidad, por el peso que eres capaz de soportar. Por ejemplo, si alguien me dice el día de hoy, pastor, me cambio por usted. Digo, ¿dónde firmamos? Tú vente aquí, yo me siento ahí. Pastor, y aunque tenga 83 años, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso dijo el apóstol Pablo. Entonces, querida iglesia, panale miel, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué me cambiaría por ti? ¿Sabes? Porque conforme va pasando el tiempo y tú vas creciendo en la fe, Dios te va dando más responsabilidad. Ahora, es bueno que a veces tengamos un poco de presión. Es bueno que tú tengas presión. Y si tú no estás teniendo presión, no sé, búscate la presión. Búscate un problema. Porque la presión, una de las cosas que va a hacer es que te va a acercar al Señor. Mira qué dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 12, va a decir lo siguiente. El apóstol Pablo dice, Señor, dice, quítame esta aflicción, quítame este aguijón que me atormenta. ¿Cuál era el aguijón del apóstol Pablo? No sabemos cuál era el aguijón. No importa, todos de aquí tenemos un aguijón. Ese aguijón lo que le hacía a Pablo era apoyarse en la gracia de Dios. Ese aguijón lo que le hacía a Pablo era buscar más a Dios. Todos de aquí tenemos un aguijón. ¿Cuál es tu aguijón? No sé, pero que ese aguijón sea impulsándote hacia Dios. Y el Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, que mi gracia es todo lo que tú necesitas. Todo lo que necesitamos es la gracia de Dios.
Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? El apóstol Pedro va a decir lo siguiente: su multiforme gracia. ¿Sabes? Para cada situación nosotros necesitamos un tipo de gracia. Pero conforme nosotros vamos conociendo al Señor, tú te vas a dar cuenta. Por ejemplo, para la economía yo necesito gracia para la economía, para el trabajo, para estar el día de hoy aquí enseñando y predicando la palabra de Dios, yo necesito gracia. Porque mira que dice la Biblia en San Juan capítulo 1. En San Juan capítulo 1 dice que la gracia se acercó, la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Ahora, estarás conmigo que a las personas no les gusta que le digan la verdad. A mí a veces no me gusta que me digan la verdad. A veces la pastora me regaña y no me gusta que me regañe porque a veces me dice la verdad. Mira, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro y te duele, ¿verdad? Te duele el alma, toca tu orgullo. Y a veces el Espíritu Santo me dice: haz caso, necio, que eres un necio, hazle caso. Entonces yo me quedo calladito y digo, Señor, menos mal que estás tú aquí porque... Oye, todos somos así. No nos gusta que nos digan la verdad. Yo cuando me convertí me decían: lee la Biblia, te conviene leer la Biblia, me decían. Y en ese entonces, a los que están casados aquí, yo creo que la mayoría de los casados son con su esposa. Entonces, ¿sabes qué ocurría? Me decían: lee la Biblia. Yo no leía la Biblia. Entonces, en ese entonces, años atrás, te estoy hablando del año 2008, me preguntaban ayer y me decían: ¿cuántos años tiene? Le digo, le digo, voy camino a los 50. Ya está cerca de los 50 años. Dice: pero qué bien te conservas. Dice: no, tú no tienes 50 años. Le digo: voy camino a los 50. No te he dicho que tengo 50 años. Entonces, querida iglesia, panal de miel, años atrás, en el año 2008, cuando la pastora me decía: ya no quiero estar más contigo, vamos a cortar. Entonces yo me ponía triste, me ponía a llorar y necesitaba que alguien ore por mí. Entonces ahí llegaba a la iglesia y yo decía: pónganme las manos, pónganme los pies, únjanme con aceite. Cuando llamaban a oración, yo era el primero que salía ahí a orar, a que me pongan las manos. Y recuerdo que había una argentina ahí que me ponía las manos y decía: recibe, recibe, recibe. Algunas personas se caían, ¿verdad? Y yo: recibe, recibe. Y me tenía el cuello tan así que digo: bueno, mejor me dejo caer porque si no, encima vengo con dolor de corazón y me voy a ir con tortículos también. Entonces salía del culto y yo decía: ay, digo, qué bien, ya oraron por mí, ya se me tiene que quitar este sentimiento. Nada, no se iba el sentimiento. Y decía: Señor, todavía no se me va este sentimiento. Sigo queriendo a la pastora. En ese momento era mi novia, no éramos pastores, ¿verdad? ¿Sabes? Un día en un culto hace años atrás, año 2015, el pastor nos miró y nos dijo: en ustedes hay un gran ministerio. Aleluya. ¿Sabes? Tú no sabes lo que va a ocurrir el día de mañana, pero cerca del Señor Él cumplirá todas las promesas que te ha dicho a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso. Él va a cumplir su propósito en ti, querida iglesia. En el año 2015 ahí llegábamos al punto de la tarde y el pastor nos miró y dijo: en ustedes hay un gran ministerio. Yo no sabía, porque tú no sabes lo que Dios va a hacer el día de mañana. Apenas estábamos leyendo la Biblia, conociendo al Señor. Entonces, ¿sabes qué ocurría? Ahí iba y leía la Biblia. Y empezaba a leer la Biblia. Y me acercaba a la Biblia. Y leía los evangelios. Y cuando empezaba a leer la Biblia te va a decir la verdad. Y yo empezaba a leer y decía: todo lo que dice aquí que no hay que hacer, yo lo hago. No hagas esto, yo lo hago. Yo todo lo contrario lo que la Biblia me dice, yo hago todo lo contrario. Y decía: qué feo, y cerraba la Biblia. Decía: no me gusta leer la Biblia. Y la cerraba. Porque no nos gusta que nos digan la verdad. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Para decir la verdad con gracia. Para decir la verdad y que tu corazón sea tocado. Para decir la verdad y que venga convicción de pecado. Para decir la verdad y que venga ese cambio que necesitamos. Para ese próximo nivel que Dios tiene para nosotros. Amén. Pero como no me gustaba, ¿sabes? Una de las cosas que ocurrió es que la Biblia tiene poder. La Biblia tiene poder. La Biblia tiene poder.
La Biblia tiene poder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. Oye, ¿cuánto me ha bendecido a mí la palabra de Dios? ¿Cuánto me ha bendecido a mí la Biblia? Nos engañan, en el mundo nos engañan, nos mienten. Todos los científicos, los mejores científicos han sido cristianos, y lo tapan. Daniel capítulo 1, no había hombre en Babilonia como Daniel. Ni los brujos ni los sabios le llevaban a los pies a Daniel, porque Daniel era un hombre temeroso de Dios. Amén. Isaac Newton, Mendel, etcétera, etcétera. Mira, la palabra de Dios, la Biblia, que va a ser el primer libro que se tradujo por la imprenta de Gutenberg, porque antes no existían los libros, ¿verdad? Ahora ya los libros estamos cambiando, ahora usamos, ¿verdad?, las tablets, los teléfonos. Y yo tengo Biblia, mira, yo tengo 2 Biblias tengo al lado de mi cama. En el escritorio, en el salón, en la biblioteca donde tenemos los libros, tenemos ahí un par de Biblias. En mi coche tengo una Biblia, por si acaso, ¿verdad?, me quedo sin batería, ¿verdad? Si me quedo sin batería, digo, diablo, no pasa nada, se quedó mi teléfono sin batería, pero aquí tengo una Biblia, Está bien las nuevas tecnologías, gracias a Dios por las nuevas tecnologías, pero que las nuevas tecnologías te bendigan y que no te destruyan, como el día de hoy está ocurriendo. Mira el mundo, lo que está ocurriendo, todas las guerras, casi cerca, al borde de una tercera guerra mundial. Pero sabes, la palabra de Dios dice en Isaías 60, aunque la tierra sea cubierta de tinieblas, sobre los hijos de Dios amanecerá su luz. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el Señor le dijo a Jerusalén lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise ponerte debajo de mis alas y no quisiste? ¿Cuántas veces el Señor nos llama para protegernos y nosotros nos alejamos de Él? ¿Sabes? El Señor te ama y te va a buscar. Y te va a buscar. Y te va a buscar. Y te va a seguir buscando. Pero no abuses de la gracia de Dios. A mí me asusta lo que dicen los profetas. ¿Sabes qué dicen los profetas? En los profetas dice lo siguiente: la bendición que le di a Israel le va a ser de tropiezo y no le será perdonado el pecado. Y si no observa al pueblo de Israel 40 años en el desierto, no se les perdonó el pecado de incredulidad, porque ellos vieron señales, prodigios, milagros, vieron a un Dios vivo actuando con poder a favor de ellos. ¿Y qué hicieron? No le creyeron. ¿Cuántas personas llegan aquí? Pastora, haga una oración por mí. Pastor, estoy enfermo. Pastor, necesito esto, necesito lo otro. Dios les contesta y nunca más se acordaron de Dios. Pero les comprendo, porque a mí también alguna vez me pasó. El Señor me ayudó y hasta que pasaron 3, 4 años, me volví nuevamente a acercar a Dios. Pero ¿sabes? El Señor dice que Él nos va a mostrar señales, prodigios y milagros para que creamos. Ahora, el milagro más grande que nos puede ocurrir es nacer de nuevo. Es el milagro más grande. Sí, te asombras cuando un paralítico se levanta, cuando una persona es sanada, cuando de repente un milagro de Dios se da, un milagro económico, un cambio. No sé, todos de aquí hemos experimentado, ¿verdad?, esa respuesta de Dios. Pero eso te dura, ¿cuánto te dura? Unos días, 2, 3 días, 5 días. Y luego ya se te olvidó el milagro que Dios hizo. Por eso uno tiene que cultivar esa relación con Dios. Y la relación con Dios es diaria y continua. Por eso todos los días, mira, me gustó la siguiente frase: cuando nosotros hacemos nuestro casi nada, Dios hace su casi todo. Cuando tú lees 5 minutos la Biblia, 10 minutos, horas 5 minutos, horas 10 minutos, ¿qué es para las 24 horas que tiene un día? Tú haces tu casi nada, Dios hace su casi todo. Ahora, querida iglesia panalemial, no te dejes engañar por este mundo. Satanás que engaña al mundo entero. ¿Sabes? La palabra de Dios, la Biblia, que es el libro más traducido y más vendido en el mundo. No hay libro como la Biblia. Cuando vas a la Biblia, una de las cosas que te vas a encontrar es que a través de ella, o sea, todo el contenido de la Biblia, en cada libro nos vamos a encontrar a la persona de Jesucristo. Y la Biblia se trata del plan de la salvación de Dios para el ser humano por medio de la persona de Jesucristo.
Jesucristo que murió en la cruz, derramó su sangre y nos acercó nuevamente a Dios el Padre. Dice la epístola de los Hebreos, esta epístola preciosa, que ahora tenemos el trono de Dios abierto las 24 horas y que nos podemos acercar continuamente. Y sobre todo dice, cuando tú tengas necesidad, cuando tú necesites ser socorrido, acércate, dice, al trono de la gracia. Ahora, querida iglesia Panalemé, la Biblia es el libro más vendido. El siguiente libro más vendido es el Quijote de la Mancha. Quijote de la Mancha, que tiene más de 12,000 versículos bíblicos. No hay libro. Mira, tráeme cualquier libro religioso que le llegue a los pies a la Biblia. La Biblia, donde vas a encontrar ciencia, te vas a encontrar poesía, literatura, matemáticas, geometría, etcétera, etcétera, antropología, arquitectura. Oye, qué libro más precioso. Por eso, cuánto me ha bendecido a mí la palabra de Dios. Por eso, cuando vas a la Biblia, una de las cosas es que tú no lees la Biblia empieza a leerte a ti. Tú no lees la Biblia empieza a leerte a ti. Cuando una persona, esta semana me fui a comprar Biblias, porque se acabaron aquí los Nuevos Testamentos. He estado regalando Nuevos Testamentos, porque es importante que evangelicemos. Alguien un día se acercó y le invitó a mi padre a la iglesia, y por medio de mi padre yo llegué a una iglesia cristiana, ¿sabes? Pero mi padre me dejó en la iglesia y él se fue y luego al final yo me convertí, pero él no se convirtió. Entonces, mira, querida iglesia Panalemiel, esta semana fui a comprar Biblias para regalar. Y claro, no de todos es la fe, dice la Biblia, ¿verdad? No de todos es la fe. Pero sí es importante que testifiquemos, ¿ok? Porque para eso Dios nos llamó. Y dice aquí la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12. Despojémonos, dice, de todo peso y del pecado. Ahora, mira, cuántas cosas no nos dejan correr en la fe. ¿Cuánto peso a veces llevamos de más? Porque, ¿sabes? Yo quiero decirte algo, nosotros no somos más buenos que Dios, o no deberíamos ser más buenos que Dios. Si tú quieres ayudar a alguien primero, ayúdate tú. Por el aniversario con la pastora que cumplíamos, por cierto, este año hacemos 12 años de casados. Y recuerdo, ¿verdad?, que fuimos a la isla de Lanzarote. Y ahí en el avión, una de las cosas que te dicen en el avión es, ¿verdad? Empiezan ahí las azafatas, ¿verdad? James, tú recién viajaste, ¿verdad? Y empiezan ahí a darte las instrucciones de vuelo. Y luego te dicen que te tiran una máscara, ¿verdad? Por si hay descompresión en el avión. Pero mira qué dicen ellas. Dicen, si tú vas a un niño, dice, ponte primero tú la máscara. Y luego al niño. Porque puede ser que se la pongas al niño y tú te petatees. Por eso, primeramente, una de las primeras cosas que decíamos al principio es, en aquello que tú te centras, eso se va a multiplicar. Y si tú te centras en el Señor, sabes, tú vas a crecer. Si tú te centras en el Señor, tú vas a crecer y vas a poder ayudar a otras personas. Ahora, por eso es importante, mira qué dice la Biblia en San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15 dice que todos aquellos que creen en Jesús, una de las cosas que Dios empieza a hacer es a cortar todas aquellas cosas que estorban en tu vida. Si tú eres alguien que de corazón creíste en Jesús, Dios va a empezar a hacer cortes. Dios va a cortar a lo mejor relaciones. Dios va a empezar a cortar malas costumbres. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú seas alguien fructífero. Porque hay tantas cosas que hacemos que todo eso nos roba la fuerza para dar fruto. Por ejemplo, los jardineros, una de las cosas que hacen es, ¿verdad?, podan las ramas muertas, las ramas secas, las ramas que le están quitando la fuerza a esa planta, a ese árbol. ¿Y para qué le cortan? Para que
para que dé más fruto, o para que el fruto no se vea afectado por todas aquellas ramas secas y muertas. Porque una cosa quiero preguntarte, querida iglesia Panalemiel, ¿qué te está robando la fuerza? Tienes que darte cuenta qué te está robando la fuerza. ¿Cuántas cosas nos roban la fuerza? Y el Señor, una de las cosas que va a hacer es, va a venir a podar. ¿Para qué? Para que des más fruto. Porque mira, Dios es un buen papá. Dios es un buen papá. Él quiere lo mejor para ti. Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no les dará buenas cosas? Lucas capítulo 11. Pero por el orgullo, la necedad, yo quiero seguir con lo mío. Y ¿sabes qué? Al final, el Espíritu Santo, como nos ha hecho libres, nosotros tenemos la capacidad de decidir. Dice, bueno, hijo, pues quédate así como estás si tú quieres, hasta cuando comprendas que eso, lo único que está haciendo es limitar la bendición. Porque todos tenemos miedo, ¿verdad? A rendir nuestra voluntad. Porque tenemos planes, tenemos sueños, queremos hacer nuestra vida a nuestra manera, pero ¿sabes? Lo mejor que nos puede pasar es que tomemos el consejo de Dios. Lo mejor que nos puede pasar es que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12. ¿Y quién no quiere vivir en lo bueno? ¿Quién no quiere vivir en lo agradable? ¿Y quién no quiere vivir en lo perfecto? Pero cuando yo rechazo el consejo de Dios, mira, yo he vivido cerca de 20 años lejos de Jesucristo. A los 20 años yo dije, la verdad que todas las decisiones que he hecho han sido malas decisiones. Bueno, por lo general uno hace, ¿verdad?, alguna pequeña buena decisión. Pero tú solamente observa el mundo cómo está, intentando poner parches al mundo. Y quieren solucionar un problema, pero se levanta otro problema. Y así es la vida lejos de Jesús. Estamos viviendo ahora en un mundo que va a la destrucción. Ahora, querida iglesia Panalemiel, mira, me llama la atención que en el libro de Job, el primer libro que se escribió en la Biblia, es el libro de Job. Es el libro más antiguo. Y en el libro de Job, ¿sabes qué dice en el libro de Job? Que es un libro tremendo, el libro de Job. Dice, cuelga la tierra sobre la nada. Cuelga la tierra sobre la nada. ¿Quién le dijo a Job? Un libro que se escribió aproximadamente 1500 años antes de Cristo. ¿Quién le dijo a Job? ¿Quién le dijo a Job que la tierra cuelga sobre la nada? ¿Sabes que antes se pensaba que la tierra estaba sobre 2 elefantes? Bueno, había un montón de teorías. No se sabía que la tierra... ¿Por qué? Porque el ser humano no había salido al espacio. No habían, ¿cómo se dice?, telescopios. Se pensaba que la tierra estaba sentada en un lugar plano, mejor dicho, se pensaba que la tierra era plana. Y dice, mira que dice en Isaías. Isaías, escrito 500 años antes de Cristo, dice, Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. 500 años antes de Cristo, cuando se pensaba que la tierra era plana. Y dice en el libro de Job, mira que dice el libro de Job, cuando le preguntan a Satanás, dice, vengo de rodear la tierra. ¿Tú qué rodeas? Tú rodeas algo redondo, ¿verdad? Y dice Job, cuelga la tierra sobre la nada. ¿Alguien se ha caído? ¿Se ha caído alguien? Nadie se cayó de la tierra todavía, porque dice el epístola de los Hebreos, dice, y Dios sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Pues ese Dios es tu papá. Ese Dios es el que ha dicho que es tu papá. Ese Dios es el que ha dicho que para el que cree todo es posible. Por eso una de las cosas que estoy haciendo últimamente es proclamar la palabra de Dios 7 veces. Porque el número 7 en la Biblia es número de la perfección o número de que algo está completo. Sobre todo los versículos que me gustan, empiezo 7 veces. Porque, ¿sabes? No es que Dios se tenga que convencer. Tú te tienes que convencer.
Yo me tengo que convencer. Yo tengo que convencerme que Él es mi papá. Y cuando esta semana lo estaba haciendo y de repente llego al servicio de oración por la mañana de 7 a 8 de la mañana, día jueves, y veo que también lo están medio haciendo. Digo, qué bien, estamos en el Espíritu. Y empezaron a repetir esta palabra. Empezaron, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de persuasivas ni humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder de Dios. Y porque dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios. Y yo les estaba escuchando. Porque sabes, algo que va a ser muy atacado en tu vida es la oración. Le estaba escuchando en la oración y lo repitieron 3 veces y yo justo había aprendido eso. Y cuando terminaron la tercera vez le digo, no, 7 veces, repítanlo 7. Le digo, van por buen camino, pero repítanlo 7 veces, mínimo. Porque hasta, mira, los números tienen significado en la Biblia. Mejor 9... número de fruto. Entonces, querida iglesia Panalemiel, no es que Dios tenga que convencerse, eres tú la que tiene que convencerse que Dios ya ganó todo por ti. Mira qué dice la Biblia. La Biblia dice que Dios preparó las buenas obras para que andemos en ella. Él las preparó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo fueron preparadas las buenas obras para caminar en ellas. Este local ya estaba cuando nosotros iniciamos Panalemiel, pero nosotros no estábamos preparados para llegar a este local. Porque no éramos muchos y porque no teníamos los recursos suficientes. Pero el local ya estaba. Fuera había un letrero que decía se alquila. Y llegamos a preguntar por este local y tuvimos que agachar la cabeza y decir, no podemos. Pero sabes, Dios nos abrió la puerta y llegamos ahí a Adolfo Suárez 25. Ahí teníamos la iglesia preciosa, bonita la iglesia. ¿Sabes? La iglesia es bonita porque tú estás en la iglesia. Vamos a darte un fuerte aplauso. Y la pusimos bien linda. Y cuando llegamos aquí, tú hubieses visto cómo estaba este lugar. No había luces, no había paredes, las paredes no estaban. Pero todo es por fe. Todo es por fe. Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero a veces, mira, hay 2 tipos de cristianos. Los que se mueven por la fe de Abraham y los que se mueven por la fe de Lot. Lot, una de las cosas que le ocurrió a Lot, porque claro, Dios los empezó a bendecir y dice que la bendición era tal que empezaron a tener conflicto. Mira, por todo hay problema. Si no hay, porque no hay. Y si hay, porque hay. A veces yo creo que cuando hay, ¿verdad? Uno tiene que cuidarse cuando hay. Porque cuando no hay, si hay, estamos buscando a Dios. No hay trabajo, no hay salud, ahí estás buscando a Dios. Pero cuando hay salud, de repente cambia la economía, hay finanzas, ya uno se empieza como a relajar, Por eso es bueno la presión. Sí, Señor. Y ahí empezaron los pastores de Lot y de Abraham a contender, dice la Biblia en el libro de Génesis. Y dice la palabra que Abraham dijo, no está bien que nos peleemos, no está bien pelearse entre los hermanos. Mira, a veces hay contiendas, hay riñas, pero es bueno que nos pidamos perdón. Porque dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 11, pidan lo que quieran al Señor, pero una cosa les digo, dice el Señor, perdonen. Porque mi Padre les perdonó, ustedes también tienen que perdonar. Mira, hay personas que han vivido situaciones muy fuertes en este lugar. Hemos vivido situaciones muy fuertes, pero yo creo que todavía no hay alguien que ha vivido lo que vivió Jesucristo en la cruz. Y Jesús en la cruz, ahí lo estaban crucificando. ¿Y qué dice que dijo el Señor? Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Las personas que te están haciendo daño no saben lo que están haciendo. Las personas que te hicieron daño no saben que te estaban haciendo daño. Simplemente porque, ¿sabes? Una de las cosas que ocurre en este mundo es que la conciencia se empieza a cauterizar por causa del pecado y de la maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Entonces, querida iglesia Panal de Miel, una de las cosas es el peso. Despójate del peso. ¿Qué es aquello que te está estorbando para caminar en Dios? Tú tienes que darte cuenta y entender que dice Proverbios, mira que dice el libro de los Proverbios: el que labra su tierra se saciará de pan. Labra tu tierra espiritual, labra tu vida espiritual. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero nosotros a veces buscamos lo añadido. ¿Qué es lo que le ocurrió a Lot? Estaban en esa contienda los pastores de Lot, y dice que Abraham dijo: ok, Lot, decide, derecha, izquierda. Y entonces Lot levantó sus ojos y dice que vio las llanuras de Sodoma y de Gomorra. Ahí estaba bien, era una ciudad bonita, preciosa, había pasto para sus animales. Y dijo: me voy para allá. Y Abraham sabía, ¿sabes qué Abraham sabía? Que no importa donde él iba a estar, la bendición de Dios le iba a acompañar. No importa lo que tú hagas, dice la palabra de Dios. Mira, es un versículo que es como uno de mis versículos favoritos. Todo lo que mis manos toquen será prosperado. Y esta mañana estaba 7 veces el programa: todo lo que mis manos toquen será prosperado. Todo lo que mis manos toquen será prosperado. Querida iglesia Panal de Miel, hace años atrás necesitábamos coger el local, y recuerdo que no teníamos finanzas, y teníamos ahí el negocio de la pastora, y abrimos un negocio que se llama Chilaquilitos. ¿Se acuerda, Minelli? Chilaquilitos. Abrimos una página en internet con comida hondureña, ¿sabes? La gente empezaba a llamar que le llevemos la comida. ¿Sabes? No dábamos abasto, tuvimos que cerrar. Ahí está la página en internet todavía. Tuvimos que cerrar el restaurante. Bueno, era la casa de mi madre, la cocina, ¿verdad? De ahí salía la comida para todo Madrid. Ahí estaba, mira, en la casa de mi madre estaba la cocina, estaba el negocio de las tartas y estaba la iglesia, ¿verdad? Ahí estaba todo. Por ahí se ríen porque hay personas que nos acompañaron, ¿verdad, Doris? Y no dábamos abasto con todo el trabajo, pero ¿sabes? Todo es la intención de tu corazón. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Si tú tienes una buena intención, la bendición de Dios va a fluir. Amén. Si tu intención es egoísta, que sepas que desde ya casi tienes el fracaso asegurado. Sí, Señor. Toda la intención del corazón. Nuestra intención era edificar. Nuestra intención era tomar el primer templo. Esa era nuestra intención. Mira, y ahí estábamos. No, dijimos, cerramos Chilaquilitos porque es que no tenemos personal y no tenemos espacio tampoco. O una cosa o otra cosa. Y te podía dar testimonio de más cosas que nos han pasado, querida iglesia Panal de Miel, pero a lo que voy es que busques al Señor de todo corazón. Amén. Y dice el Salmo 37, dice lo siguiente: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Abrimos una tienda en internet y ahí llamaban. Cuando tú tienes una buena intención, cuando tu intención no es egoísta, cuando tu intención es que las personas sean bendecidas y salvadas, cuando la intención es que se cumpla el propósito de Dios, mira, sin duda la bendición de Dios va a fluir en ti. Pero debemos de empezar a redireccionar la intención que está en nuestro corazón. A un joven le preguntaron lo siguiente y le dijeron: ¿cuál es tu propósito? Y este joven dijo: estudiar. No es que tú, joven, tienes que estudiar. Casarme, no es que si a Dios le agrada, como dice Proverbios 18, el que haya esposa haya el bien, ¿verdad? Y alcanza la bendición de Jehová. Tener hijos, es que eso es el curso natural de la vida, que se tenga hijos. Ser un buen papá, ser una buena mamá. No es que tú tienes que ser un buen papá, tienes que ser una buena mamá. No sé. Si yo te pregunto, ¿cuál es tu plan y tu propósito? ¿Sabes? Esos son metas que debemos de diferenciar. Las metas al plan y al propósito de Dios. A veces estamos centrados en nuestros sueños, estamos centrados en nuestras metas y el propósito de Dios está aparcado a un lado. Pero cuando tú te des cuenta que en el propósito de Dios están tus metas, sueños y anhelos, correrás a cumplir el propósito de Dios. Génesis capítulo 7, el Señor le dijo a un hombre que se llama Noé:
le dijo, vas a edificar el arca, porque yo voy a destruir esta tierra. Mira que dice Mateo capítulo 24, que en el tiempo final será como en los días de Noé. Se casaban, comían, bebían. Dice, y el mal los alcanzó. Y Noé, una de las cosas que habla en Génesis capítulo 7, tuvo que meter animales en el arca. Pastor, ¿usted cree eso? Sí, yo sí lo creo. Cuando tú te encuentres con Jesucristo, con el Hijo de Dios, no vas a dudar de su palabra. ¿Sabes? Para Noé no fue fácil. Él tuvo que trabajar, buscar los animales. Él tuvo que esforzarse. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel capítulo 11 verso 32. Ahora, ¿nos estamos esforzando por el propósito de Dios o me estoy esforzando? Mira, querida iglesia Panal, me gustaría, porque hay dos tipos de pastores: los pastores buenos y los buenos pastores. Los pastores buenos van a querer, te van a decir lo que tú quieres escuchar. Los buenos pastores te van a decir la verdad, lo que dice la palabra, y cosas que a lo mejor no te van a gustar también. Pero no te enfades conmigo, yo lo que te comparto es la palabra de Dios. Porque a veces se enfadan con el mensajero, ¿verdad? ¿Cuántas veces han llegado aquí? Pastor, no me gustó lo que predicó, no vuelvo más. Bueno, ok, si no vuelves más, pero acuérdate de que hay un Dios que te ama. Y que lo que yo estoy hablando es su palabra, el mensaje de Dios, la Biblia. Entonces, querida iglesia Panal de Miel, ¿nos estamos esforzando por nuestros sueños, metas y anhelos o por el propósito de Dios? ¿Sabes? Yo te digo algo. Si tú eres un hijo de Dios y estás centrado en tus sueños, metas y anhelos, las cosas no van a ir bien, porque Dios te ama. Y como dice Romanos capítulo 8, 28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. ¿Sabes? El fracaso te va a llevar a que tú pongas tu mirada en el plan y el propósito de Dios. ¿Cuánto fracaso? ¿Cuánta tristeza y desolación? ¿Sabes por qué? Porque estamos aparcando el propósito de Dios. No tenía claro su propósito. La pregunta es, ¿tú tienes claro el propósito de Dios? Pastor, ¿cuál es mi propósito? Todos de aquí, mira, la iglesia de Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, dice en Lucas capítulo 5, dice: Pedro, te salvé, ahora tú te vas a convertir en un pescador de hombres. Si personas no están siendo alcanzadas, no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Ahora comprendo que esto va poco a poco. Querida iglesia Panal de Miel, esto va poco a poco, ¿ok? Porque la iglesia fue abierta para capacitar al cuerpo de Cristo por medio de pastores, profetas, evangelistas, maestros. Hay personas que nos visitan el día de hoy y a lo mejor recién están conociendo a Jesús. ¿Sabes? Lo importante es la disposición que tú estás teniendo el día de hoy, diciendo: Señor, yo sí creo en ti, yo quiero seguirte conociendo. Pero la iglesia fue llamada para salvar almas. Proverbios capítulo 11. El que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Mira, las mejores empresas en este mundo son empresas que sirven bien a sus clientes. Por eso cuando llegan aquí a la iglesia Panal de Miel, que la gente no pase desapercibida. Que se note que el amor de Dios está en esta casa. Amén. Que se note que la presencia de Dios está en esta casa. ¿Cuántas? Mira, yo he visitado varias iglesias, pero ninguna como Panal de Miel. Yo digo: ay, qué lindo Panal de Miel. Sí, he llegado aquí en Panal de Miel. Bueno, voy a hacer un poquito de publicidad a Panal de Miel, ¿verdad? Pero sabes, yo no fundé Panal de Miel. El Señor nos trajo aquí a Panal de Miel. Se necesitaba un pastor. Y sabes, dice la Biblia lo siguiente: muchos son llamados, pocos son los escogidos. Dios llama a muchos, ¿cuántos se disponen? Dios nos llama a lo mejor de este mundo. Yo era la oveja negra de mi casa. Yo no estoy aquí porque yo sea el mejor. Yo estoy aquí porque yo era el más necesitado, el que más perdido estaba en el pecado. Y por su gracia estoy aquí. No porque yo sea bueno,
no porque yo tenga mucha inteligencia, simplemente, ¿sabes? Simplemente desde hace años atrás decidí seguir a Jesucristo. Y llegamos aquí, ¿sabes cómo llegamos aquí? Por problemas. Nos estaban desalojando de nuestra casa en Madrid. ¿Estás teniendo un problema? A lo mejor el Señor te quiere llevar a lo siguiente que Él tiene para ti, que es de bendición y que es bueno. Por eso los problemas para la iglesia y para sus hijos te llevarán a experimentar lo siguiente que Dios tiene para ti. Ahora, yo puedo centrarme en el problema y decir, ay, porque mira, una de las cosas que puede ocurrir es que tú mismo te tengas lástima, ¿verdad? A veces no, tú te has tenido lástima o solamente yo me he tenido lástima. Ay, pobre de mí. Ay, solamente a mí me pasan esto. Nadie me quiere. Como Elías, ¿verdad? Señor, yo solamente soy el único que te sirve. Y de repente Dios le dice a Elías, ¿verdad? Le dice a Elías, ya hasta aquí llegaste, Elías, ¿verdad? Porque Elías empezó. Mira, Elías es tremendo. Y dice en la epístola de Santiago, en Santiago dice lo siguiente: Elías era un hombre lleno de pasiones, y vemos un hombre que se movió en el poder de Dios. Y ya le llegó hasta aquí a Dios, y Dios le dice, papá, ven para acá, ven para acá. Tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Eso. No eres el único, hijo. No eres el único, Elías. No eres el único. Y una vez, ¿verdad? Y lamiéndose las heridas. No. Levanta tus ojos a los montes, dice el Señor. ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene del Señor. Y ahí me dieron una patada y me trajeron aquí a Guadilla. Aquí en Guadilla se necesitaba un pastor. Mira, yo siempre quise ayudar a los pastores. Y cogía a un tipo y le digo, yo te voy a ayudar. Yo te ayudo, pero tú sé el pastor. Y las personas que quieren ayudar a pastores, esos son los mejores, los que están capacitados para ser pastores. Yo te ayudo. Entonces el Señor me dice un día, no lo ayudes. Digo, pero ¿por qué, Señor? Primeramente no se había convertido en su familia. Mira, ya te estoy chismoseando. Segundo, todavía no era el tiempo, porque para formar ministros y pastores se necesitan entre 10 y 15 años mínimo. Corriendo, ¿qué dice? Con paciencia. Entonces el hermano salió en rebeldía, abrió una iglesia, abrió una secta. Por eso, espérate al tiempo de Dios, al tiempo perfecto de Dios. Y de ahí apareció otro hermano, que sí era pastor. Yo te ayudo ahí en Alpedrete. Y ahí él estaba ayudando al hermano. Yo quería ayudar a los pastores. Y cayó el coronavirus y ya tuve que dejar de ayudarle. Nos teníamos que reunir en casa. Y el Señor los trajo aquí a Guadilla y ahí nos dio una palabra. Es tiempo, dice, que mi casa sea edificada. Ageo capítulo 1. Porque sabes, Dios te va a hablar por medio de su palabra. Tú quieres que Dios te hable, lee la Biblia. Lee la Biblia, Dios te va a hablar por su palabra. No, pastores, que yo ya no necesito leer la Biblia. A mí ya solamente los ángeles me hablan. Solamente Dios me habla en sueños, pastor. Yo no tengo que leer la Biblia. No, querida iglesia, ponle miel. Meditarás en este libro de día y de noche para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A los reyes de Israel le dijeron, Dios le dice, papá, a los reyes de Israel le dijeron, siempre van a leer la Biblia. Siempre van a leer la Torá. Porque en ese tiempo no estaba formada la Biblia. Todavía no había el Nuevo Testamento que el día de hoy conocemos, pero sí estaban, estaba el Pentateuco y estaban el libro de los profetas. Y decían, siempre tienen que leer este libro, el Pentateuco, a los reyes. Josué capítulo 1, y meditarás de día y de noche en este libro, para que hagas prosperar tu camino. Salmo capítulo 1. Entonces, querida iglesia Panal de Miel, para ir cerrando, mira que dice aquí la palabra, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Claro, el Señor sí te va a hablar, ¿ok? También por ejemplo, te puede hablar por un sentimiento, un pensamiento, y te puede hablar por sueños. Pero la base es su palabra. Y mira, yo recuerdo hace un poco más de un año, llegaba a un culto, pero justamente esa noche había soñado lo siguiente. Yo estaba corriendo, ¿verdad? Y me encontraba en una carrera, estaba corriendo.
Pero yo no sé si les ha pasado a los que están aquí, a los jovencitos que están aquí, a las jóvenes, ¿verdad? Ya según va pasando la edad, ya uno deja de hacer deporte, ¿verdad? Se casa. Yo desde que me casé peso 10 kilos más, no sé por qué. Y entonces yo recuerdo que estaba en el sueño y antes yo era alguien que hacía deporte, iba al gimnasio, iba a correr, jugaba al fútbol. Pastor, ¿se puede jugar al fútbol? Le decía a mi pastor lo siguiente: ¿es pecado jugar al fútbol, pastor? Si juegas mal, sí es pecado. Si juegas bien, no es pecado. Entonces estaba corriendo y recuerdo que yo decía, pero ya yo no tengo ya no tengo los 19 años y tengo 10 kilos, de más. Y yo recuerdo que estaba en una carrera y decía lo siguiente, mira que decía, tengo que medírmela, porque si quiero llegar tengo que correr a mi ritmo, no puedo correr rápido si quiero llegar a la meta. Pero de repente entraba en un taller y ahí estaba el vehículo de mi hermana, de Kate, y veía su automóvil. Digo, ¿qué hace aquí en este taller su vehículo? Y seguí corriendo y de repente un tipo me adelantó a toda velocidad y recuerdo que se salió del camino y se estrelló y desapareció. Y yo digo, no, despacio, vamos despacio. Y me desperté del sueño. Ese día no sabía qué compartir. Y de repente me cayó Hebreos 12, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya tengo mensaje para hoy. Amén. Pero mira qué ocurrió días después. ¿Sabes qué ocurrió días después? Mi hermana tuvo un accidente en el taxi que ella conduce. Que Dios te habla también por sueños también. Dios te habla por pensamientos, por sentimientos. ¿Sabes? Cuando Dios te habla audiblemente, porque Dios también te habla de una forma audible, pero tú a veces no sabes que es Dios que te está hablando. ¿Sabes cuándo sabes que es Dios? Cuando aquello que Él te dijo se cumple. ¿Cuántas personas a veces vienen aquí, verdad? Por la Navidad, y Dios me dijo, y Dios te va a pedir cuentas, me decían en la Navidad, me decía un tipo, y Dios te va a pedir cuentas que tienes el arbolito y las luces, y mira, Dios no está interesado en las luces, en el arbolito, Dios está interesado en tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Amén. Y porque Dios me dijo lo otro, y porque Dios me dijo esto, y no sé qué, y no sé cuánto. Llegó un tipo, ¿verdad? Hace un tiempo atrás le digo, mira, ¿sabes qué? Dios te habla más que a mí, mejor tú te pones de pastor y yo me siento a escucharte. Llegó 2, 3 cultos y se fue. Porque Dios, mira, Dios se piensa antes de hablarte, porque si Dios te dice algo, Él lo hace. Amén. Y dice, mira que dice aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a poner tus ojos en Él, el plan y el propósito de Dios empieza a cumplirse en tu vida. Por eso dile al que tienes a tu lado, pon tus ojos en Jesús. Deja de mirar al hermano. Deja de mirar a la hermana. Y Padre, te agradecemos, Señor, en esta mañana, papá. Espíritu Santo, gracias, Señor, una vez más. Que tú, querido Padre, siempre nos ayudas. Y aquí estamos, papá. Papá, nosotros lo que queremos pedirte es que tú cumplas tu propósito en nosotros, papá. Porque es lo mejor que le puede pasar a esta iglesia, Señor. Y querido Padre, yo te agradezco y bendigo la vida de mis hermanos en esta mañana. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. De aquí nos despedimos de todos los que nos miran a través de YouTube. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Amén. Amén.